Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Karen Pazán. Yo soy artista visual. Nací en Ecuador y tengo nacionalidad colombiana. Hace 20 años estoy residiendo aquí en Chile. Soy licenciada en Artes de la Universidad de Chile. También realicé un magíster, un diploma en la Universidad Católica de la Santísima Concepción sobre diseño de proyectos para la cultura. Estaba en ferias internacionales, en distintas bienales, en Latinoamérica y Estados Unidos. Tengo más o menos 14 años de experiencia universitaria docente, trabajando con talleres de diseño gráfico en la UNIAC, también con alumnos de técnicas de la representación, también en la Facultad de Artes en la UNIAC, y en UDLA con taller de ilustraciones. Todo mi trabajo se ha desarrollado a partir del dibujo. Es como la parte más importante y más central de mi obra. Siempre la parte gráfica ha sido uno de los pilares fundamentales de mi trabajo, y los temas que siempre he desarrollado tienen que ver con una dinámica que está ligada a los procesos del mestizaje, el proceso de la historia, que tiene que ver con cómo se van formando varias dinámicas en cuanto a los cruces culturales, a los desplazamientos, a las migraciones, a lo largo de la historia, siempre partiendo desde una dinámica de pensar el lugar donde habito, el cuerpo que habito y el lugar donde estoy. En ese sentido, cada proyecto se va relacionando de alguna manera con mis vivencias personales, mi propia reflexión en torno a la cotidianidad, al contexto y específicamente el cruce de mi propia migración, de ser latinoamericana, de tener una identidad de lo latinoamericano, y cómo esta identidad se va de alguna manera reflejando en mi trabajo. Desde la conformación del mestizaje, por ejemplo, cómo llega el cruce de lo europeo con lo latinoamericano, específicamente con lo andino también. En ese caso, por ejemplo, comencé con un vestido y donde representaba la relación entre la cultura europea y cómo esta cultura europea se fue introduciendo en Latinoamérica o en América. En ese sentido tomé como referencia los dibujos de Guamán Poma de Ayala, que es un cronista peruano del siglo XVI, un dibujante con unos dibujos increíbles que son muy famosos. Y en ese contexto los dibujos fueron apareciendo en un vestido del siglo XVIII como representación de alguna manera de esa cruce o ese choque entre distintas culturas. Luego en otras versiones realicé otros proyectos también con la historia del vestuario, en donde el vestido de alguna manera refleja el cuerpo europeo y indígenas de distintas partes de Latinoamérica usando trajes de alta costura de toda la historia de la moda europea. Esto también porque me interesa, como les decía anteriormente, esa relación, ese cruce, ese cruce entre tiempos, cruce entre historias, cruce entre visualidades, pero también
de alguna manera reflejar un poco la filosofía en relación al tiempo o la cosmovisión, en este caso para los pueblos originarios, de cómo conciben el tiempo y cómo concibe de alguna manera el tiempo en la cultura europea y en la cultura occidental en general, con un proceso que tiene que ver con los sucesos que tienen que ver con un tiempo que se va concatenando y se va sucediendo, y en ese sentido la moda como un reflejo de esos distintos momentos del tiempo. Y cómo el cuerpo indígena o el cuerpo originario tiene una concepción del tiempo muy distinta, en donde el tiempo hacia el futuro se ve el retorno del pasado, en una noción bien específica, en donde no hay cambio, sino que tiene que volver a ese estado primigenio, que es en relación con la cosmovisión originaria de las culturas originarias y en relación con la naturaleza, así mismo con el cuerpo. Entonces uno podía ver a través de esta obra, o ese análisis o ese estudio que hice en el fondo, esa relación entre cómo habita el tiempo, cómo se piensa el tiempo o cómo se piensa el cuerpo dentro del espacio, y cómo ese espacio se relaciona también con los tiempos. Y de esa manera para mí era como súper importante cómo estas dos culturas pueden de alguna manera habitarnos en ese estado como de mestizaje de nuestro propio cuerpo, y que se hace como súper complejo cuando hablamos de lo latinoamericano, de la identidad latinoamericana, y de pronto con mi propia migración sentir un poco que en Chile no estaba esa identidad tan presente hace 20 años desde que llegué acá. Luego sigo con otro proyecto que tiene que ver con el cuerpo domesticado, por decirlo así, femenino, y también como una búsqueda de encontrar dónde estaba la relación de ese mestizaje en lo cotidiano, y yo sentía un poco que esa relación estaba dada en la vida cotidiana de las mujeres, de alguna manera en espacios más de la cocina, más domésticos, y cómo estos espacios, cómo se hablaba mucho del espacio doméstico y el espacio público, y de alguna manera cómo el feminismo va rompiendo con eso y va hablando en un sentido de que más bien ese espacio doméstico también es público, porque aparece también como una práctica naturalizada que viene de una concepción también occidental del cuerpo, de dónde tienen que estar las mujeres como una norma. Entonces en mi trabajo siempre va apareciendo un poco esa relación entre la norma, entre el cuerpo, entre la hegemonía de un vestido, de una estructura sobre un cuerpo o sobre los cuerpos. Y obviamente esas reflexiones me fueron haciendo dar cuenta de la relación de subalterna en la que estábamos las mujeres. Como les digo, la obra siempre está muy relacionada con mi propia cotidianidad, entonces a pesar de que están las lecturas feministas, están las investigaciones sobre el cuerpo, está la investigación sobre la moda, sobre la historia de la moda, sobre las concepciones originarias, sobre el tema de cómo habitamos los espacios, sobre todo es esa noción del hábito. De hecho, una de las obras de vestuario se titula Hábito de Memoria. Entonces, las obras quizá de alguna manera reflejan esa ímpetu, esa necesidad de ilustrar, de mostrar una idea, un concepto,
una pregunta filosófica sobre el cuerpo y cómo este cuerpo va habitando en un espacio y ese cuerpo también es transgredido o atravesado por la cultura. Y luego seguí con ese tema del cuerpo desplazado en el espacio y apareció M aquí en Cuerpo y Sin Voz, que es una obra totalmente feminista en el sentido de que aparecen cuerpos ligados a los electrodomésticos, son cuerpos de mujeres que están atrapados dentro de esa cotidianidad y de alguna manera aparece esta cosa autobiográfica, pero también una noción de a partir de esa obra poder expresar un malestar y de esa manera poder trascender ese malestar en la misma obra. La obra se convierte como una especie de lugar de hastío, de un lugar de una autosanación donde el cuerpo está silenciado pero a la vez grita, exuda la incomodidad de tener que siempre estar en una rutina o en un espacio doméstico que no le es cómodo, digamos. Es un cuerpo, es una mujer que pareciera estar cómoda, pero en definitiva no está cómoda con esa cotidianidad. A partir de esa digamos, esa idea de unir distintos objetos que tienen que ver con la cotidianidad, que tienen que ver con las figuras femeninas, con la cultura de una idea de cuerpo perfecto, de un cuerpo modelado, de una muñeca, que tiene que ver con toda la relación que tenemos con los modelos culturales, los patrones culturales femeninos, lo que es para la mujer, lo que es para el hombre. Y en esa construcción de las identidades, en el fondo aparecen estas obras y es a partir de esa idea de unir elementos que también empiezan a hacer una obra que se llama Blancanieves, el cuerpo de lo sagrado, en donde vamos a ver cómo aparece una Blancanieves con una como metáfora y 7 enanitos que están alrededor, que son niños que estaban en un principio pensados en estar tomados de distintas procesos coloniales de algunos países del tercer mundo. Finalmente, cuando comencé el modelado de estas piezas, fueron emergiendo o apareciendo reminiscencias precolombinas, también de una identidad y de un estudio del arte precolombino. Y me fue dando la idea de unir, de cierta manera, en esta experiencia pop que estaba teniendo, de unir cuerpos de niños con figuras antropomorfas y zoomórficas de distintas culturas latinoamericanas. Está la cultura capulí, está que aparece en Ecuador, está la cultura mexicana, olmeca, tolteca, mixteca, y iba haciendo como ese cruce de esos estudios con las posiciones de los cuerpos de los niños que había como nuevamente empezado a ilustrar. La idea parte con una ilustración de esta concepción de esta metáfora, de estos, una concepción bien política de cómo habitamos el tiempo. Es como una filosofía del cuerpo y la política del cuerpo. Entonces fueron apareciendo, digamos, estos personajes súper intrigantes, súper que a mí realmente me parecieron muy interesantes, porque de alguna manera iba la materialidad haciéndose piel, y esta investigación también fue llevándome hacia la investigación de la anatomía
para poder como saber dónde iba cada parte, dónde estaba cada parte del cuerpo de un niño. Entonces fue un trabajo súper, de alguna manera, renacentista. Me gusta mucho esa idea del estudio de anatomía, del estudio de la forma, de alguna manera buscando también el rescate identitario, como dije anteriormente, como de esa identidad de lo latinoamericano, de lo barroco, de estos cruces que se van armando entre alta cultura y cultura popular, entre una hegemonía y lo barroco o lo pop. Siento que tengo una relación muy grande con lo pop, con el barroco latinoamericano, pero también con el renacimiento y la alta cultura de alguna manera. Entonces, por eso siempre el dibujo está siempre presente en mi trabajo, en una búsqueda de parecerse al original, de cómo se veía el mundo, cómo se ve, cómo se puede explicar el mundo a partir de un dibujo. Y en esa historia, digamos, de alguna manera va apareciendo también el paisaje y va apareciendo también los viajes que hacen los distintos etnógrafos y distintos viajeros que empiezan a retratar el paisaje, empiezan a dibujar las costumbres, empiezan a dibujar la flora y fauna, y empieza a darse como todo un estudio muy interesante en Latinoamérica de cómo qué se puede hacer con esas plantas, qué se puede hacer con esa. Entonces en Colombia aparecen estudios súper interesantes de reconocimiento del terreno para poder hacer carreteras. Acá en Chile también con la búsqueda de la flora y fauna chilena y la investigación de ella. Y es así como llego a la investigación de la flora y fauna chilena en esta exposición que estoy mostrando en esta oportunidad, y que se titula El paisaje sublime. Básicamente me interesó lo sublime porque es una noción filosófica que habla de distintas cosas que te pueden causar un estado de efecto sublime, por decirlo así, que puede ser las magnitudes, un paisaje gigante, enfrentarte con la belleza de las montañas o la belleza de un desierto. Es un estado donde hay una conciencia de nuestra pequeñez, donde estamos conscientes de las distancias, donde hay una conciencia del espacio y cómo somos tan ínfimos, y cómo aparece, digamos, ese enjuiciamiento lógico de las magnitudes en medio de la relación de nosotros con un paisaje, la relación de nosotros con ese espacio. Entonces sublime básicamente va en contrapelo, digamos, a la obra propiamente tal, a los dibujos, a las ilustraciones, porque de alguna manera son seres absolutamente pequeños y absolutamente frágiles, y en ese intento de retratarlos como gigantes aparece la noción de lo sublime en el paisaje, también en una búsqueda de generar de alguna manera un enjuiciamiento estético que nos lleva a ir mirando, digamos, esa relación con la noción, por ejemplo, sublime de un paisaje en las vorágines en el trópico, y esa diferencia de encontrarnos con otro tipo de naturaleza acá en Chile, donde la belleza está, digamos, en lo más pequeño, no sé, en el espino y la relación que tiene con el chincol, y toda la fauna nativa que ha desarrollado su relación por siglos. También me pareció súper interesante estudiar esa relación de cada uno y entender el nombre del ecosistema como una forma en donde se van nutriendo y se van colaborando, y hay un trabajo de solidaridad tan fuerte ahí
en esas relaciones de reciprocidad, que realmente para mí fue súper interesante este proyecto de Sublime y Amor Natural. Lo estoy desarrollando desde el 2017 en una investigación donde voy, digamos, de alguna manera trabajando la noción de la flora y fauna nativa, por ejemplo la ortiga brava con la oveja campolicana o el abejorro gigante con el chilco, y obviamente también buscando sus nombres más científicos y ir retratando. Digamos que es un trabajo que no termina, es un trabajo que voy haciendo poco a poco, también dentro de mi cotidianidad. Para mí está primero la cotidianidad, mi vida. Yo soy madre, entonces también está esa noción de mi espacio cotidiano, y en esa cotidianidad voy sacando distintos momentos para dibujar, y son dibujos que los voy haciendo muy despacio. Es como una especie de tejido, como una especie de bordado. Hay algo muy femenino en ellos, y muy también buscando mejorar la técnica dentro de la misma ilustración. Es como de alguna manera correr mis propios límites del dibujo, en mis propios límites en el fondo. Y básicamente eso es lo que hago, digamos, con este proceso y con este proyecto. Los materiales son también materiales súper simples, es papel hilado y papel de algún gramaje específico. Las dimensiones son de 25 por 35 centímetros, y toda esta serie Sublime la hice en cuarentena. Y bueno, el trabajo que estoy realizando recientemente, digamos que voy trabajando en paralelo distintas cosas. Sigo trabajando Blancanieves, el cuerpo de lo sublime, a través de la escultura, y como les dije anteriormente, como ese rescate del arte precolombino con esta relación del arte barroco latinoamericano. Aparte también me desarrollo, estoy en una escuela de gestión cultural comunitaria, aprendiendo para mejorar las relaciones de la cultura con el entorno, y siempre trabajando el tema feminista o el ecofeminismo, también en un desarrollo que es más personal. Todos estos temas tienen que ver mucho con mi propio desarrollo personal, cómo a través del feminismo y del arte feminista las mujeres vamos encontrando como un espacio propio en donde nosotras mismas vamos aprendiendo a empoderarnos y aprendiendo a generar, a darle valor a estas cosas pequeñas, a darle valor a la cotidianidad, al espacio, el espacio donde habitamos a veces, o donde nos ha tocado habitar, pero que no se le da ese valor. Generalmente en el arte feminista siempre va a aparecer la casa, el entorno, el estar embarazada, el gusto por las flores de alguna manera, pero en este caso dándole un sentido mucho más plástico y más político también, si se quiere, de alguna manera. Esas serían las reflexiones para esta exposición.